¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, hola. Estoy dejando las claves de la semana anterior, de la semana 6, para que ustedes puedan corroborar con sus propias respuestas. Bien, entonces, sin mayor preámbulo, iniciamos el tema que nos aborda el día de hoy. Voy a compartir pantalla, un momento, por favor. Indíquenme, por favor, si se ve mi diapositiva. Semana 7, Kant y Hegel debe decir. Sí, listo. Gracias, gracias. Entonces, comenzamos. En ese momento estoy compartiendo toda mi pantalla, lo que significa que no estoy mirando el chat. Por lo tanto, durante la clase, si tienen alguna pregunta o comentario, pueden activar el micrófono y plantearla y luego desactivar el micrófono para que no se filtren sonidos externos. O si no, escribir sus preguntas o comentarios en el chat para luego de unos minutos yo leer el chat y comentarlos. ¿Ok? Bien. En esta ocasión nos toca ver las filosofías de Kant y de Hegel. Immanuel Kant fue un filósofo nacido en lo que actualmente es Alemania, en una localidad llamada Königsberg, ¿no? Ahí nació, creció, se educó, trabajó, enfermó y murió. La vida de Immanuel Kant, en ese sentido, no es tan agradable de biografiar. No obstante, su pensamiento sí, porque Kant se constituye como uno de los grandes hitos del pensamiento universal. En él, en su filosofía, se sintetizan muchos de los grandes problemas anteriores, pero por supuesto que surgirán también, a partir de su filosofía, otros problemas. Entre las obras más importantes de Kant destaca la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. ¿Será acaso que por eso los historiadores posteriores a Kant denominaron a su filosofía criticismo? Posiblemente. La filosofía kantiana, conocida como criticismo, en noseología, es decir, en torno al problema sobre el conocimiento, es una síntesis entre el racionalismo y el empirismo. Para entender un poco mejor, tenemos que recordar muy brevemente al racionalismo, corriente filosófica que nosotros ya vimos en una clase anterior. En torno al problema sobre el origen del conocimiento, el racionalismo, recordarán ustedes, sostenía que es la razón el principio del conocimiento. Por el otro lado, el empirismo sostendrá que es la experiencia el principio del conocimiento. De los racionalistas vimos a Descartes y de los empiristas vimos a Hume. Kant intentará dar solución a este problema generado, ¿no? Con su criticismo, sosteniendo que el origen del conocimiento se da tanto por la participación de la razón como por la participación de la experiencia, ¿no? Bien, continuamos. ¿Cómo es que participa la razón y la experiencia en el conocimiento? Para poder entender mejor esto, tenemos que pensar, ¿no? Conocer cómo se pensaba era el conocimiento antes del desarrollo de la filosofía kantiana. Antes de Kant, aquí estoy circulando más o menos lo que se pensaba sobre el conocimiento antes de Kant, se creía, se sostenía, que el conocimiento era como una imagen mental del objeto que se percibía. Por ejemplo, aquí una naranja, perdón. Tenemos esta naranja en la realidad y a partir de la percepción nos formamos una imagen mental de la misma naranja. Digamos que reflejábamos en el conocimiento lo que el objeto mismo era. En ese sentido, ¿no? El conocimiento
tenía una el sujeto, perdón, tenía una participación pasiva. Lo voy a colocar aquí. Un sujeto pasivo al momento de conocer. Pues simplemente el conocimiento termina siendo una adquisición. Lo voy a colocar aquí. El conocimiento, ¿no? Como una adquisición. Una adquisición, perdón. Una adquisición de los datos percibidos, ¿no? En ese sentido, pues, ¿no? Conocíamos el mundo tal y como el mundo es, ¿no? Todo esto es lo que se pensaba antes de Kant, ¿no? Conocemos el mundo entonces tal y como el mundo es. Conocíamos las cosas tal y como las cosas son, ¿no? Bien, ¿qué pasó? A partir de Kant, la cosa cambia, ¿no? Para Kant, el sujeto cognoscente adquiere datos de los sentidos de un mundo que está fuera de él, de un mundo exterior. Digamos que aquí hay entonces una participación de los sentidos. Una participación de los sentidos que nos permiten la experiencia, ¿no? Voy a colocar experiencia, de la experiencia. Bien, pero comprenderán ustedes que los datos sensoriales tan solo nos permiten recabar datos, ¿no? Una ingente cantidad de datos. Ponte a pensar en el último minuto cuánta información tus sentidos han recabado, cuántos datos, ¿no? Han percibido, cuántos colores, cuántas formas, cuántas distancias, tu tacto, cuántas texturas, tu oído, cuántos sonidos, tu olfato, cuántos olores, etc. Y sin embargo, comprenderás que el conocimiento no es una mera acumulación de datos, una caótica acumulación de datos. Eso no es el conocimiento. Entonces, esa ingente cantidad de datos que a través de los sentidos nosotros experimentamos de un mundo exterior, tienen que ser ordenados, categorizados, sistematizados por el sujeto. Por lo tanto, el sujeto no tiene una participación pasiva, sino activa. El sujeto es activo al momento de conocer. Eso significa que el conocimiento no es una mera adquisición, sino que si el sujeto actúa, ¿no? En el ordenamiento, en la sistematización, ¿no? En la categorización de toda esa ingente cantidad de datos que viene de la experiencia, significa que el conocimiento no es una adquisición, sino es una producción o construcción. Voy a colocar aquí. El conocimiento como una construcción. ¿Qué significa eso? ¿Que construimos el mundo que conocemos? ¿Producimos mediante la razón y a partir de los datos sensoriales el mundo que conocemos? Sí, eso te está diciendo Kant. Por lo tanto, no conocemos el mundo tal y como el mundo es, sino tal y como el mundo se aparece ante nosotros. Conocemos el mundo tal y como aparece, pero no tal y como el mundo es. Comprenderás entonces, ¿no? Que Kant nos está diciendo, sí, pues, hay una participación de la experiencia, pero como el sujeto también participa,
este participa con su razón, entonces también hay una participación de la razón. He ahí lo que ya habíamos indicado, que el conocimiento finalmente es el producto tanto de la razón como de la experiencia. ¿Y con qué participa el sujeto? ¿Qué hay en la razón que le permita la participación del sujeto en la producción del conocimiento? Eso lo veremos dentro de un momento. Hasta aquí, ¿alguna pregunta en relación a lo que acabamos de ver? Nada, todo claro, más o menos. Voy a ver el chat. Palomino Rodríguez Omar, me estás preguntando qué significa noumeno. Perfecto, así es. ¿Te has dado cuenta que hay ahí tres conceptos que no he explicado todavía? Me parece perfecto, has estado atento. Sí, lo pensaba explicar en un momento. Ahorita voy. ¿Cuáles son esos tres conceptos que no he explicado hasta el momento? El concepto de noumeno, ¿no? ¿Dónde está el noumeno aquí? Uy, no está. Bueno, tendría que haber estado. Acá está, acá está, acá está. Noumeno. El concepto de fenómeno y el concepto de giro copernicano. El título, pues, ¿no? Comencemos con el de giro copernicano. Copérnico, antes de Copérnico, en el ámbito de la astronomía, se pensaba que el Sol giraba en torno nuestro. A partir de Copérnico, se piensa, como ya se sabe, que somos nosotros los que giramos en torno al Sol. ¿Qué hizo Copérnico? Hizo un cambio de perspectiva en el ámbito astronómico, ¿no? Movió la Tierra y colocó al Sol en el centro. Kant se da cuenta de que su filosofía también está haciendo lo mismo, pero no en el ámbito astronómico, por cierto, sino en el ámbito gnoseológico, es decir, en la comprensión de lo que es el conocimiento. Antes de Kant, se pensaba que el objeto, por decirlo así, que la imagen del objeto simplemente se reflejaba en el sujeto. Algo así como que si el objeto viniese ante nosotros. A partir de Kant, se empieza a entender de que más bien es el sujeto, por decirlo así, el que va hacia el objeto para conocerlo. Y al ir hacia el objeto, transforma el conocimiento sobre el objeto. Por eso es que antes de Kant, el sujeto era pasivo. Después de Kant, el sujeto es activo. Antes de Kant, el conocimiento se comprendía como una especie de reflejo, como una adquisición. Después de Kant, se entiende como una construcción. Antes de Kant, se piensa que se conoce el mundo tal y como el mundo es. Después de Kant, se entiende que se conoce tal y como el mundo aparece ante nosotros, y no precisamente tal y como el mundo es. Kant, pues, hace un giro en la concepción o en la comprensión de lo que es el conocimiento, del mismo modo en que Copérnico, en el ámbito de la astronomía, hizo también un giro. Por eso Kant llamó a esta su filosofía giro copernicano. ¿Ok? Entonces lo voy a colocar aquí. ¿A qué hace referencia el giro copernicano en Kant? A una nueva forma de comprender el conocimiento.
Bien. ¿Qué es el noumeno? ¿No? El noumeno, aquí, el noumeno, acá, el noumeno es el mundo tal cual es. Pero como nosotros jamás podremos conocer a ese mundo tal cual es, porque nosotros construimos el conocimiento, no simplemente lo adquirimos del mundo, sino lo construimos, entonces esa construcción no significa de que refleje el mundo tal cual es, ¿no? Por eso es que el mundo tal cual es el nómeno y es incognoscible, es la esencia del mundo, es el mundo en sí mismo, es la cosa en sí, como le llamaba Kant. Sin embargo, nosotros conocemos. Eso Kant le llama fenómeno. El fenómeno es el mundo tal como aparece. Por ejemplo, ¿no? Acá. Este celular aparece ante mí de esta forma, con este color, con esta textura, con este peso, etc. Entonces yo puedo decir, conozco el celular porque comprendo sus características. Sí, Kant diría, ok, pero eso es fenoménico. Así aparece el celular ante mí y ante ti y ante todas las personas. Cómo realmente sea el objeto que estoy percibiendo, jamás lo podré saber, porque eso ya es lo nouménico. Nunca podré acceder a la esencia de la realidad, a la esencia de las cosas, al mundo tal como el mundo es, al objeto tal y como el objeto es. Tan solo puedo conocer tal y como se me aparece. ¿Y por qué se me aparece así? Porque ya lo dije, porque yo construyo el conocimiento del mundo a partir de los datos sensoriales que provienen de la realidad. ¿Se comprendió más o menos? ¿Se entendió más o menos? Estoy mirando el chat. No hay más preguntas. ¿Todo claro? Imaginémonos que en este momento en tu habitación entra una mosca. Ustedes no sé si saben, de repente sí, ¿no? Que la mosca tiene miles de ojos. Algo de 4.000, 5.000 ojos del cálculo. Ahorita te respondo, Marcelo, ahorita te respondo. Imaginémonos que entra una mosca. La mosca tiene órganos sensoriales. Tiene ojos, pero no son como los nuestros. Tiene miles de bastillos ópticos y cada bastillo óptico tiene un nervio óptico que se conecta con su pequeñito cerebro. Lo que significa que la mosca tiene miles de ojos, distribuidos en dos protuberancias que podemos ver a simple vista. Cada bastillo ocular refleja una parte de la realidad y así arma la realidad la mosca. Tantos ojos por gusto porque la mosca no puede ver más de 3 metros, ¿no? Y ve en cámara lenta. Para la mosca, el mundo funciona en cámara lenta. Será por eso que vive, creo, una semana o 5 días. La mosca pensará pues que vive mucho tiempo, ¿no? Bueno, el mundo que percibe la mosca, ¿no? Es el mismo mundo que tú percibes. La diferencia es que la percepción es distinta, pero, pero la realidad en la que está es la misma, porque la mosca está en el mismo lugar donde tú estás. Pero tú percibes el mundo de una manera y la mosca ha de percibir el mundo de otra manera. El nóumeno es la realidad tal cual es.
El fenómeno es el conocimiento que tú tienes de esa realidad y obviamente, salvando la distancia, claro está, y solamente para fines didácticos, también la mosca tendría su fenómeno, es decir, el mundo tal y como se le aparece a ella. Y ese sería su conocimiento, salvando la distancia, digo. Imagínate que entra un murciélago a la habitación en la que estás. El murciélago tiene otra forma de percibir la realidad, esa misma realidad en la que tú estás. El murciélago tendría entonces otro tipo de conocimiento sobre el mundo, otro fenómeno, pero sobre la misma realidad. Esa es la diferencia entre noumeno y fenómeno. El noumeno jamás podrá ser conocido, ni por la mosca, ni por el murciélago, pero tampoco por ti. Porque así como tú construyes la realidad a partir de tus esquemas mentales o tus esquemas cognitivos, también la mosca, también el murciélago construyen la realidad, esa misma realidad, ¿no? Entonces, Kant nos dice, el conocimiento pues entonces es limitado. Nunca podremos llegar a establecer el conocimiento del mundo tal y como el mundo es. Por eso le llama fenómeno. Marcelo, me estabas preguntando, profe, ¿y hay alguna definición de la cosa para ti, más allá de opinión o percepción? Bueno, Kant diría, la cosa para ti o la cosa para mí vendría a ser lo mismo en cierto modo, ¿no? Kant habla en primera persona al decir la cosa para mí, pero si tú reflexionas como Kant, entonces tendrás que decir también la cosa para mí. Y en ese sentido, la cosa para ti y la cosa para mí tendría que ser la misma. Tamashiro Watanabe, Naoki Renzo. Por eso es tan difícil matarlo. Ah, así será, ¿no? Claro, ¿no? La mosca te está mirando en cámara lenta. Yes. Supongo. López Galloso, profe, el hecho de que su corazón late más rápido es la razón de que percibe el mundo de más. Ahí están hablando ya de la mosca. No se detengan en hablar de la mosca. Sí, es verdad. Los animales con metabolismo más rápido suelen ver el mundo de manera más lenta. Eso es lo que dice la ciencia, ¿no? Los animales pequeños, ¿no? Suelen ver el mundo de manera más lenta y por eso suelen vivir menos. Pero bueno, no se detengan pues a hablar de la mosca, ¿no? Estamos hablando Kant. Lo de la mosca fue un ejemplo, nada más. Claro, es una cosa interesante, ¿no? Pero eso lo revisan después. Ahorita quiero que se comprenda Kant, porque, ojo, Kant siempre viene, ¿eh? Kant es un clásico de las preguntas de las universidades. Es un clásico, ¿ok? Lo que quiero que se comprenda bien es esto, ¿ok? Bien, por lo tanto, todo conocimiento es posible, pero es un conocimiento fenoménico, es un conocimiento limitado, es un conocimiento no del mundo tal cual es, sino del mundo tal y como aparece. Eso es lo que debe quedar claro hasta ahora. Sigamos. Ingresemos, introduzcámonos un poco más, ¿no? Al meollo kantiano, ¿no? ¿De dónde saca Kant la tesis de que finalmente construimos el mundo? Pues una tesis interesante, ¿no? Muy novedosa en su época, ¿no? Revolucionaria. Pero ¿de dónde saca la tesis de que construimos el mundo? Bueno, Kant dice, la mente humana, la razón humana, si gustas, posee dos aspectos. Un aspecto sensible y un aspecto intelectual. Hablemos primero del aspecto sensible. El aspecto sensible de la mente humana contempla las nociones de tiempo y de espacio. ¿Pero qué podrás decir tú? ¿Acaso el tiempo y el espacio no son cosas que están fuera? ¿No están cosas que están en la realidad? No. Primero que ni siquiera son cosas, ¿no? Si el ser humano posee las nociones de tiempo y de espacio, no las posee porque las haya experimentado, no las posee por la experiencia, porque al menos personalmente yo jamás he tocado, ni visto, ni oído al tiempo. Tampoco lo mismo jamás con el espacio, ¿no?
Y si yo no he tenido nunca, como nunca la he tenido, la noción, perdón, la experiencia de espacio y tiempo, entonces, ¿de dónde tengo esas nociones? Pertenecen al ámbito de la razón, te dirá Kant, al aspecto sensible de la razón. Entonces, los racionalistas, dirá Kant, no estaban tan equivocados cuando hablaban de ideas innatas, solamente que los racionalistas hablaban de ideas, es decir, como de conocimientos. Kant dice, bien, tiempo y espacio no son propiamente conocimientos, son condiciones, son nociones que van a condicionar los datos que provengan de la experiencia. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Te voy a mostrar un objeto en este momento, por la pantalla, ¿no? Te voy a mostrar un objeto en este momento. Todavía no sabes qué objeto te voy a mostrar, pero desde ya sabes, desde ya comprendes rápidamente que ese objeto ocupa un lugar en el espacio y existe en un tiempo determinado. ¿Por qué ya sabes eso? ¿Por qué a priori, antes de ver el objeto, ya sabes que ese objeto tiene que ocupar un lugar en el espacio y que se mantiene en un tiempo determinado? Bueno, lo sabes, te diría Kant, porque esas nociones ya las posees, porque pertenecen al ámbito de tu razón. Pero todavía no puedes hablar de conocimiento, porque yo todavía el objeto no te he mostrado. Es decir, la razón, tu razón, está presta a conocer, pero faltan los datos que provengan de la experiencia. Por eso todavía no hay conocimiento, por eso todavía no puedes construir conocimiento. En términos aristotélicos, ¿no? Tu conocimiento en este momento sobre el objeto que te voy a mostrar es en potencia, pero no en acto. Bien, te voy a mostrar el objeto. A ver qué te muestro, no sé. Ya, te muestro esto. Un libro. Pudo haber sido cualquier cosa. Un libro. Entonces, ya tienes los datos de la experiencia. Y esos datos de la experiencia están siendo condicionados en este momento por las nociones de espacio-tiempo que tú posees. Has construido ya un conocimiento de esta cosa que te estoy mostrando. ¿Se comprendió? Experiencia y razón han participado en la construcción del conocimiento de este objeto que en este momento tienes. Has introducido nociones que en el objeto mismo no había. Eso te estaría diciendo Kant. Por eso es que no puedes conocer jamás el mundo tal y cual es, porque siempre vas a introducir nociones. Y ahí condicionarás lo que debas conocer. El espacio y el tiempo son aspectos sensibles, pero también hay aspectos intelectuales. Porque no solamente introducimos en los datos sensoriales tiempo y espacio, también introducimos categorías. Estas forman parte del aspecto intelectual de la razón, según nos dice Kant. Son 12 las categorías, y con ellas nosotros podemos formular juicios, enunciados, que nos permitan comprender la realidad que vemos o que experimentamos. Por ejemplo, no voy a mencionar las 12 categorías, no es necesario, no está en el texto, así que no te van a tomar las 12 categorías, pero las voy a explicar algunas muy brevemente para que se entienda un poco mejor. Tú tienes, por ejemplo, la categoría de unidad, la noción de unidad. La posees, entiendes a qué se refiere la categoría de unidad. No obstante, esta categoría no es por experiencia tampoco, porque tú no has visto jamás a la unidad caminando por ahí, ¿no? Esa categoría de unidad te permite comprender rápidamente que el objeto que te he mostrado y que te estoy mostrando nuevamente es un libro, ¿no? Si no tuvieras la categoría de unidad, no podrías comprender de que estás viendo un libro. ¿Se comprende, verdad? También posees, y poseemos, la categoría de pluralidad.
que es la que nos permite entender cuando vemos varias cosas. Si no poseyésemos estas categorías, no podríamos hablar de un libro o de varios libros. No podríamos, a pesar de que los datos estarían ahí, porque tú estarías mirándolo. Pero no podrías formular ningún conocimiento al respecto si es que no introduces estas categorías a lo que estás viendo. Luego tenemos la categoría de contingencia. Claro, entiendes perfectamente que yo te he mostrado un libro, pero pude haberte mostrado cualquier otro objeto. Entonces, como te das cuenta de que pude yo haberte mostrado cualquier otro objeto, ahí estás introduciendo la categoría de contingencia. Recuerda que contingencia significa que es así, pero pudo haber sido de otro modo. Pero también existe la categoría de necesidad. La categoría de necesidad nos permite entender que algo es así y no podría haber sido de otro modo. Por ejemplo, si decimos que 3 por 2 es igual a 6, esto es así y no podría haber sido de otro modo. Es decir, nos damos cuenta perfectamente que 3 por 2 es igual a 6 es por necesidad. Y solamente nos podemos dar cuenta de eso porque poseemos la categoría de necesidad, ¿no? Una última categoría que para que se pueda comprender el ejemplo es el de la causalidad. Claro, ¿no? Que es la que nos permite ordenar o entender que el mundo es ordenado, ¿no? Si yo escucho un ruido, entiendo rápidamente que ese ruido tiene que haberlo causado algo o alguien, porque yo puedo escuchar, sí, pero solamente entenderé que ese ruido ha tenido una causa si tengo la categoría, si poseo la categoría de causalidad, y como sí la poseo, entonces entiendo el mundo a partir de relaciones causales. David Hume, ustedes recordarán, decía que la causalidad no existe en la realidad, o en todo caso no hay garantías para decir que exista. Kant dirá, bueno, hasta ahí estamos de acuerdo, pero sí existe en la razón. Y así son 12 categorías que muestra Kant, ¿no? Que constituye el aspecto intelectual de la razón. Y todo esto se aplica, por decirlo de una manera, cuando adquirimos datos del mundo. Por lo tanto, experiencia y razón constituyen el conocimiento. Los juicios kantianos son analizados justamente para poder responder a una pregunta que en la época de Kant se estaban formulando los filósofos y que éste quiere resolver. En la época de Kant, la ciencia se estaba desarrollando a pasos agigantados, como nunca antes. Los filósofos, los grandes intelectuales estaban sorprendidísimos y maravillados del poder de la ciencia. Y el mismo Kant estaba maravillado de las leyes newtonianas y cómo la razón, aunada a la experimentación, formuló estas leyes para comprender el orden intrínseco del mundo. Pero había una pregunta que no pertenecía al ámbito de la ciencia, sino al ámbito de la filosofía y tenía que ser respondida. La ciencia está avanzando, sí, pero ¿cómo avanza? ¿Qué hace posible que la ciencia avance? ¿Cómo es posible el desarrollo de la ciencia? Está avanzando, sí, pero ¿qué fundamenta ese desarrollo? Esa es una pregunta típica de la filosofía, no de la ciencia. Voy a colocar aquí. ¿Cómo es posible el desarrollo de la ciencia? ¿Cómo es posible la ciencia, no? La ciencia muestra su desarrollo a partir de leyes científicas, ¿no? A partir de enunciados, porque una ley científica finalmente es un enunciado. En términos kantianos, a partir de juicios. Entonces, la pregunta es,
¿Qué tipo de juicios usa la ciencia? ¿Serán juicios analíticos? ¿Serán juicios a priori? ¿Serán juicios sintéticos? ¿O serán juicios a posteriori? Un juicio analítico, ¿no? Es aquel en donde lo que afirma el predicado ya se encuentra en el sujeto. Recuerden que un juicio es una oración y una oración está formada por sujeto y por predicado. El sujeto es de quien se habla y el predicado es lo que se habla del sujeto. En un juicio analítico, lo que se afirma en el predicado ya se encuentra contenido en el sujeto. Y si se encuentra contenido, entonces nada nuevo estamos diciendo. Aquí tenemos un ejemplo de juicio analítico. El triángulo tiene 3 lados. El triángulo es una figura geométrica de 3 lados, si gustas. En el sujeto se encuentra la palabra triángulo. En el predicado se encuentra la palabra 3 lados, o si gustas, figura de 3 lados, como quieras. ¿Acaso decir triángulo no es decir figura de 3 lados? Es lo mismo. Por lo tanto, si yo te digo que el triángulo es una figura de 3 lados, nada nuevo te estoy diciendo. Es algo reiterativo. Lo que te digo en el predicado ya se encuentra contenido en el sujeto. Por lo tanto, este ejemplo es un juicio analítico. La ciencia muestra juicios, pero esos juicios permiten conocer más. Un juicio analítico no nos permite conocer más, porque es reiterativo. Por lo tanto, la ciencia no usa juicios analíticos. Veamos a los juicios a priori. Un juicio a priori es aquel que se establece a partir de la razón. Es aquel cuya verdad se establece a partir de la razón. Y justamente por eso es que estos juicios son universales y necesarios. Universal significa que es así para todo tiempo y lugar, y necesario significa que es así y no podría ser de otro modo. Este ejemplo, el triángulo tiene 3 lados, también es un juicio a priori, porque basta el análisis racional de los conceptos, triángulo y figura de 3 lados, para darnos cuenta de que el enunciado, el triángulo es una figura de 3 lados, es verdadero. ¿Necesitas acaso ver un triángulo para recién decir de que este enunciado es verdadero? No. ¿Este enunciado es verdadero sí o sí en todos los casos? Sí. ¿En todos los triángulos que yo pueda ver? Sí. ¿Es necesario que sea así? Sí. Entonces, este ejemplo es un ejemplo a priori, universal y necesario. Vayamos a la ciencia. La ciencia, los juicios de la ciencia, las leyes científicas, ¿son universales y necesarias? Sí, dice Kant. Una ciencia, una ley científica es universal, vale para los casos que describe la ley, para todos los casos que describe la ley. Y es necesario, es así y no podría ser de otro modo. Entonces, los juicios de la ciencia son juicios a priori. Pero sigamos analizando. Veamos ahora los juicios sintéticos. Un juicio sintético es lo contrario a un juicio analítico. Si me has comprendido el juicio analítico, entonces ya me comprendiste el sintético. Si el analítico dice que el predicado está contenido en el sujeto, el sintético dirá que el predicado no está contenido en el sujeto. Y si no está contenido en el sujeto, entonces lo que se afirma en el predicado añade información sobre el sujeto, muestra nuevo conocimiento. Demos este ejemplo. La manzana es roja. Este ejemplo, la manzana es roja, ¿no? En donde el sujeto es manzana y el predicado es rojo. Te darás cuenta rápidamente que el concepto rojo que se encuentra en el predicado nada tiene que ver con el concepto manzana. Y sin embargo, podemos armar una oración, un juicio verdadero. Entonces, este enunciado es sintético, porque al decir la manzana es roja, estoy agregando información a la manzana. Te estoy diciendo que es roja. Los juicios de la ciencia
son juicios que aumentan el conocimiento. Y por eso la ciencia progresa. Entonces, dice Kant, los juicios de la ciencia son juicios sintéticos, porque aumentan el conocimiento. Pero veamos ahora el a posteriori. A posteriori significa posterior a la experiencia, después de la experiencia, después de haber usado tus sentidos. Son los sentidos los que garantizan si el enunciado es verdadero o falso. El enunciado, la manzana es roja, será verdadero, si es que efectivamente he visto una manzana roja. Es decir, he usado los sentidos, es posterior a la experiencia. Por supuesto que si yo te digo que la manzana es roja, me estoy refiriendo a una manzana en particular. Por lo tanto, este juicio es particular. No se está refiriendo a todas las manzanas del mundo. Y claro, este juicio también es contingente, porque te digo que la manzana es roja, es verdadero si es que hay una manzana roja. Pero te hubiera podido decir que la manzana es verde, y también hubiera podido ser verdadera si es que hubiera sido la manzana verde. Por lo tanto, decir la manzana es roja es una verdad contingente, no necesaria. Por supuesto que la ciencia no formula juicios particulares y contingentes. Por ende, la ciencia no es un conocimiento a posteriori. En ese sentido, tú podrás decir, pero la física, por ejemplo, usa la experiencia para hacer experimentos, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Sí, dirá Kant, sí, es cierto. Los experimentos que hace la ciencia física, por ejemplo, son experimentos particulares. Pero de esos experimentos particulares se extrae, mediante la razón, por deducción, enunciados universales. Y es ahí cuando se vuelve a priori, ¿no? Los ejercicios particulares son a posteriori, sí, a posteriori, pero de esos experimentos particulares, repito, se deduce enunciados universales, las leyes científicas, y toda deducción es un proceso racional, es decir, a priori. El enunciado, el triángulo tiene tres lados, es un concepto. No es un juicio de la ciencia que haya permitido el avance de la ciencia, simplemente es un concepto. Es un juicio analítico a priori. El enunciado, la manzana es roja, ¿no? No es un concepto, es la descripción de una cualidad, de la cualidad de un objeto particular. Pero la ciencia no se detiene en los objetos particulares. Este ejemplo, la manzana es roja, es un juicio sintético a posteriori. La ciencia no es ni analítica a priori, ni sintética a posteriori. La ciencia, deduce Kant, es sintética a priori. Sintética, porque añade información nueva, porque la ciencia progresa y el progreso se nota en los conocimientos nuevos que tenemos. A priori, porque esos conocimientos nuevos siempre son universales y necesarios. Por lo tanto, ¿cómo avanza la ciencia? ¿Cómo es posible el avance de la ciencia? El avance de la ciencia es posible porque ella desarrolla juicios sintéticos a priori. Estos son los juicios de la ciencia. Una fórmula matemática, una operación cualquiera, ¿no? Por más simple que sea, una ley científica, son juicios sintéticos a priori en terminología kantiana, ¿no? Kant dio un ejemplo muy simple, pero muy ilustrativo. 5 más 7 es igual a 12. Aquí tenemos un juicio, dice Kant, un juicio sintético a priori, ¿no? Tenemos aquí el sujeto, 7 más 5, y el predicado, 12, bajo la forma de un juicio, ¿no? De una oración. ¿Qué nos decía Kant respecto de qué es un juicio sintético? ¿Recuerdan?
lo acabamos de ver hace breves segundos. En un juicio sintético, lo que se afirma en el predicado no está contenido en el sujeto. Por lo tanto, brinda información nueva. Eso te ha dicho. Y tú podrás ver, pero parece un poco extraño, ¿no? Porque casi, o es obvio, ¿no? Casi es obvio, digo casi, que 7 más 5 sea 12. Y que efectivamente, entonces lo que está en el predicado sí está en el sujeto. Kant te diría no. ¿Por qué? Porque, ¿qué hay en el sujeto? En el sujeto hay dos cantidades, 5 y 7, en una relación de adición. Eso es lo que hay en el sujeto. Repito, dos cantidades, 5 y 7, en una relación de adición. Eso es lo que podemos decir del sujeto. Solamente podemos decir que hay 12, que es igual a 12, cuando esto lo sintetizamos, cuando operamos. Recién cuando operamos, en términos kantianos, cuando sintetizamos, recién llegamos a 12. Por lo tanto, este es un juicio sintético, no es analítico. En los juicios analíticos no hay conocimiento nuevo, porque prácticamente es lo mismo. Kant dice, aquí sí hay conocimiento nuevo. Ahora tú podrás decir, pero 5 más 7 es 12, ¿qué conocimiento nuevo es eso? Bueno, si es que por ahí tienes esa pregunta, entonces yo te voy a dar otro ejemplo para emular lo anterior. Te digo, 12.705 más 582 más 32.797 más, una magia, 13.008. ¿Cuánto es? Aquí tenemos el sujeto, ¿no? Aquí tenemos el sujeto y aquí tendríamos el predicado, ¿no? No pierdan el tiempo sumando, en realidad no importa. Simplemente te das cuenta que no sabes cuánto es. No sabemos cuánto es, porque todavía no hemos operado. Cuando operemos, cuando sinteticemos estas cantidades, llegaremos al resultado y tendremos un conocimiento nuevo. Y no solamente eso, sino que ese conocimiento será universal y necesario. Por lo tanto, esto es un juicio sintético a priori. Pero este también lo es, pues, solamente que aquí la suma es más chiquita. Pero es lo mismo. ¿Se comprendió? Cualquier operación matemática, cualquiera que sea, cualquier ley científica, aquí tienes una pequeña, cualquier fórmula matemática o física es, para Kant, un juicio sintético a priori, que ha permitido el avance de la ciencia y su desarrollo. Kant no conoció esta fórmula, pero también sería un juicio sintético a priori. Kant sí conoció esta fórmula y obviamente es un juicio sintético a priori. ¿Se comprendió? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Nada. ¿Todo claro? Más o menos. Ay, caramba, en el chat están hablando. A ver, ¿qué hay por acá? Ah, es lo mismo, ¿no? Lo del corazón, ya. No hay nada nuevo. Omar dice, profe, pero la cosa para ti no es diferente a como lo veía Kant. Ya pasamos esa parte, Omar, ¿no? Me hace retroceder, si es que, a ver, la cosa por el tiempo, como piensa cada persona. Mm, no sería diferente, ¿no? Por las razones que ya expliqué hace un momento, ¿no? El tiempo, pues, no es una cosa subjetiva en Kant, ¿no? Creo que te estás refiriendo a eso, ¿no? Kant es un autor del siglo XVIII ¿no? Y está pensando como se pensaba en el siglo XVIII y como Newton. Para Newton el tiempo y el espacio son absolutos, ¿no? Así es.
Daniela, profe, un ejemplo de juicio analítico. Otro ejemplo, porque ya di alguno. Otro ejemplo, ¿ya? Los números son entes abstractos. Ese es un juicio de analítico. Los números son entes abstractos, ¿no? Porque el concepto de ente abstracto te lleva al concepto número. Un número es eso, justamente. Otro juicio analítico. Todos los casados son aquellos que no están solteros. También es lo mismo, ¿no? Otro juicio analítico. El todo es la suma total de sus partes. Es otro juicio analítico. Otro juicio analítico. Las ballenas son mamíferos. Claro, ¿no? Basta conocer el concepto ballena, basta conocer el concepto mamífero para decir las ballenas son, para que te des cuenta que el enunciado las ballenas son mamíferos es un enunciado verdadero. Es una cuestión de raciocinio tan solo. No necesitas ver a la ballena para recién decir que es un mamífero. Si tú dijeses la ballena es azul, ese ya no sería un juicio analítico, ese sería un juicio sintético a posteriori. ¿Se comprende? Pero decir la ballena es un mamífero es un juicio analítico a priori. Así es. ¿Está claro? ¿Más o menos? Espero que sí. Bien. Les hago una pregunta rápidamente antes de pasar al otro filósofo. Este enunciado, 0 más 0 es igual a 0. ¿Qué tipo de juicio es? ¿Es un juicio analítico a priori? ¿Es un juicio sintético a priori? ¿O es un juicio sintético a posteriori? El enunciado 0 más 0 es igual a 0. No escriban en el chat porque no lo estoy leyendo. Por gusto sería si escriben en el chat. Activen su micrófono, no tengan miedo. No puedo leer el chat, ¿saben por qué? Porque la tableta electrónica que me permite escribir, no me permite escribir cuando tengo la ventana reducida. Por eso tengo que ampliar toda la ventana para poder escribir, pero eso me impide leer el chat. Así que, sin temor alguno, díganme. Sería un juicio sintético a priori. Es efectivamente un juicio sintético a priori, porque estás operando. Porque el cero que está aquí, en esta parte de la igualdad, es un cero diferente a los ceros que están en la otra parte de la igualdad. Este cero que está aquí es el resultado de esta operación. Ojo, este es un análisis epistémico, no es un análisis matemático el que está haciendo Kant. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa con este enunciado? 0 es igual a 0. ¿Qué tipo de juicio sería? Este es un juicio analítico, sintético, ¿no? 0 es igual a 0. ¿Qué tipo de juicio sería? Analítico. Analítico a priori. Así es. Analítico a priori, porque aquí ya no estás operando. Este 0 que está aquí es el mismo que está acá, ¿no? Bien. El enunciado. El auto es un objeto. ¿Qué tipo de juicio sería? El auto es un objeto, es una cosa, como quieras, ¿no? ¿Qué tipo de juicio sería? Sin temor. Equivóquense aquí, no importa. En su examen no se equivoquen. Aquí equivóquense, no importa. Hablen. No es una pregunta difícil. Sintético a posteriori. ¿Sintético a posteriori? No.
No, porque tú no necesitas... Cuando es a posteriori, recuerda, posterior a la experiencia, significa que para que sea verdadero este enunciado, tú tienes que ver el auto. Y la pregunta ¿es necesario ver un auto para que te des cuenta que es un objeto? No, es una cuestión de conceptos nada más. Entonces, el auto es un objeto, es un analítico a priori. ¿Se comprende? Si yo dijese, este auto es azul, ¿qué tipo de juicio sería? Me refiero a este auto, este auto que está acá. Este auto es azul. ¿Qué tipo de juicio sería? Sintético a priori. Sintético a priori. No. A posteriori. A posteriori, efectivamente, porque tú para corroborar ese enunciado, este auto es azul, para que digas, ajá, es verdadero, tienes que haber mirado el auto, pues. Tienes que haber usado tus sentidos. O sea, posterior a la experiencia. Este auto es azul, es un sintético a posteriori. ¿Se comprende la idea? Aquí, equivóquense todo lo que ustedes quieran. Si se equivocan, yo les corrijo, les explico y ustedes se van a acordar. ¿No? Tengan cuidado con esto, porque, repito, Kant siempre viene. Kant es un clásico de las preguntas de uni y otras universidades. Y es bien clásico estas preguntas, ¿eh? Te lanzan un enunciado cualquiera, y te dicen, ya, dime, ¿qué tipo de juicio es según Kant? Y te lanzan estas, y son 5 alternativas, aquí te estoy poniendo 4, 3 nomás. Te van a poner la alternativa de juicio analítico a posteriori. Eso en Kant no existe, así que automáticamente lo tachas, para que no te confundas. ¿No? Bien, señores y señoritas. Entonces, continuamos. Hegel. Ya para terminar, porque estamos sobre la hora. Hegel es uno de los grandes filósofos del siglo XIX, ¿no? Es el último de los grandes sistemistas, vale decir, el último de los grandes filósofos que pretendió construir un sistema filosófico total, para dar cuenta de toda la realidad. El método que usa Hegel es denominado dialéctica. La dialéctica es un procedimiento en base a contradicciones y que genera superaciones con el fin de hallar la verdad. Esta dialéctica tiene 3 momentos. La tesis, que es la afirmación sobre algo, y cada vez que hay una afirmación, inmediatamente aparece su negación, su antítesis. Esta es la contradicción generada que va a provocar una síntesis. La síntesis es la superación de la contradicción anterior, que recoge, digamos, lo mejor, ¿no? O reúne a la contradicción anterior. Pero una síntesis es una nueva afirmación y por lo tanto es una nueva tesis. Y claro, siempre que hay una tesis, hay una antítesis, una posición contraria. Nuevamente la contradicción y esta se supera en una síntesis. Y así esto va hasta el infinito, cada vez acercándonos a la verdad. ¿Ok? Pensemos en Heráclito y Parménides, dos posiciones contrarias en torno al movimiento, que van a generar una contradicción en su época y que van a tratar de ser solucionadas por otras posiciones. Esas otras posiciones son las síntesis. Pero esas otras posiciones también van a encontrar, ¿no?, su oposición y va a generar otra síntesis. Y así se va avanzando en el pensamiento. Pensemos en los racionalistas y los empiristas, ¿no?, como una tesis y antítesis, cuya síntesis será el pensamiento kantiano. Pensemos pensemos en una planta que está creciendo, está siendo planta, pero está dejando de ser semilla, tesis y antítesis. Y en ese siendo planta y dejando de ser semilla, en este ser y no ser, se está dando el movimiento, su crecimiento. Y esa es la síntesis, ¿no? En todo puedes hallar
desde la perspectiva hegeliana, esta tríada dialéctica. Hegel, para comprender la totalidad de lo existente, nos habla de 3 tipos de dialéctica. La dialéctica de la conciencia, así le llama, que es la conciencia cuando se dirige a los objetos para conocerlos, al mundo. Luego tenemos la dialéctica de la autoconciencia, que es la dialéctica que se autodefine, se autorreflexiona, es decir, piensa en el sujeto. Y finalmente, la dialéctica del espíritu universal, que piensa en la ley de los pueblos, en la ley social. Nosotros vamos a hablar de la dialéctica de la autoconciencia, es decir, aquella que quiere conocer la verdad del sujeto. En términos muy generales, una primera tesis nos dice que el hombre es un animal biológico. ¿Es correcta esa tesis? Sí, es correcta, pero ¿es completa? No. Luego tenemos la antítesis que nos dice que el hombre es un ser racional. ¿Es correcta esa tesis? Sí. ¿Es completa? Tampoco. ¿Por qué? Porque la síntesis será aquella que nos diga que el hombre es un ser de la naturaleza, y en ese sentido es un ser biológico, es un animal biológico, pero que se distingue por su razón. Esa es la síntesis. Y esa razón humana le permite decir que él es un ser social. Ahora, para comprender el ser social del hombre, tenemos que dar el salto hacia la dialéctica del espíritu. Esta investiga la ley, ¿no? La ley de los pueblos. Porque el hombre que vive en sociedad necesita de la ley. Ahora bien, tenemos aquí la tesis. Vamos a cambiar de colorcito a un color celeste. La tesis, que dice que la ley, ¿no? Procura el bien de la comunidad. ¿Es correcta esta tesis? Sí. ¿Pero es completa? No. La antítesis dice que la ley procura el bien del individuo. ¿Es correcta esta tesis? Sí. ¿Pero es completa? No. Porque la ley lo que busca es el bienestar tanto del individuo como de la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque se comprende que la comunidad es el conjunto de individuos, o si gustas al revés, que el conjunto de individuos conforman la sociedad. Y esa sería la síntesis para comprender la ley de los pueblos. En términos generales, ¿no? Estas son la dialéctica del espíritu, la dialéctica de la autoconciencia. Bien, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se haya comprendido? López Galloso me está preguntando si una proposición menciona que un objeto tiene algo, que aún sin eso puede seguir siendo el mismo objeto. ¿Sería un juicio sintético? ¿Como el auto tiene llantas? Ah, ya entendí. Bueno, sí, ¿no? Claro, ¿no? A ver, interesante tu pregunta. Bueno, tendremos que afinar un poquito. Si te estás refiriendo a ese auto que está ahí, que tiene llantas, ¿no? Si ese auto que está ahí tiene llantas, que estoy mirando, sería un juicio sintético a posteriori. Porque la verdad de el auto tiene llantas se confirma porque efectivamente en la realidad lo tiene y yo lo estoy viendo. Entonces, si el enunciado se estaría refiriendo a ese auto que está ahí, el auto tiene llantas, ¿no? Entonces sería un sintético a posteriori.
Pero si te refieres al auto en sentido abstracto, o sea, no un auto particular, sino un auto en sentido abstracto, yo diría que sí, aunque tendría que repensarlo un poquito más, ¿no? Una pregunta interesante, ¿ah? ¿No? Yo diría que sí, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque, a ver, ¿cuál es la definición de auto? ¿Cuál es la definición de auto? ¿No? Un vehículo, ¿no? Que sirve para transportarse, ¿no? Y que tiene llantas, ¿no? Tendría que tenerlo, ¿no? Si no, ¿cómo se transporta uno, ¿no? Porque si no digo que tiene llantas, entonces decir un vehículo que sirve para transportarse, bien puede ser un avión, o bueno, o puede ser un barco. Si la definición de auto es un vehículo que sirve para transportarse, entonces ahí entra la definición de barco también, ¿no? Entonces, necesariamente tengo que decir en la definición que tiene llantas. Necesariamente. ¿Se comprende, verdad? Y así se comprende ya al auto. Entonces, en ese sentido, en tanto tiene que ver con la definición, sería un analítico a priori. Claro, un analítico a priori, porque ya es una cuestión de definiciones. Yo no necesito ver al auto, ¿no? Es una cuestión de definiciones. Claro, así es. Creo no equivocarme, ¿sí? Entonces, si digo que un vehículo tiene alas, así sería un juicio sintético a posteriori. Si un vehículo tiene alas, ¿a qué? ¿Refiriéndote a un avión? ¿O a qué? Ahí tendrías que afinar el concepto alas. ¿A qué te estás refiriendo con alas? Un ala de un avión, supongo, ¿no? Exacto, pero solo mencionando vehículo. Bueno, un medio de transporte, vehículo. Lo que pasa es que cuando hablamos de conceptos, el concepto tiene que ser preciso. O sea, no se puede lanzar simplemente un concepto y a ver cómo se le identifica, ¿no? O se le interpreta, ¿no? El concepto tiene que ser preciso, ¿no? Si digo que un vehículo tiene alas, sería un juicio sintético a posteriori. eh, es que faltaría, ¿no? Tendrías que decir, el avión es un vehículo que tiene alas. Ese es el concepto un poco más preciso. Decir, el vehículo tiene alas, bueno, no es una definición precisa, ¿no? Tendrías que mencionar el sujeto, ¿no? El avión es un vehículo de transporte que, ¿no? Constituido por alas y de repente otras cosas más, ¿no? Pero solo mencionando vehículo. No, tendrías que decir otras cosas más, pues, ¿no? Si no, la definición estaría incorrecta, ¿no? O estaría imprecisa. Así es. Así es. Claro, estamos hablando ya de definiciones y las definiciones buscan precisión, ¿no? Justamente para poder entenderlo y para que la razón empiece a analizar los conceptos que se usan. Así es, así es. Bien, listo. Listo, Marcelo. Interesante tu pregunta, ¿no? No lo había pensado de ese modo, pero sí, pues, ¿no? Analizando el concepto de auto, tiene que tener llantas necesariamente, ¿no? Aunque es extraño, ¿no? Si vemos un auto que no tiene ninguna llanta, nosotros diremos que es un auto, ¿no? Finalmente. Pero no sería un auto que cumple su función de transportar, ¿no? O de potencialmente transportar. En términos aristotélicos, sería un auto incompleto. ¿Qué será? No sé, ¿no? Pero interesante la pregunta, ¿no? Así es, así es. Listo, nos vemos. Cuídense. Chau. Dejo de presentar. Dejo de grabar.